Hare Krishna, buenos días. Estamos como todos los días de la semana en la clase de la lectura del Srimad Bhagavatam y pues el día de hoy seguimos en el canto número 1. El capítulo es el 9, que lleva como título La muerte de Bhishmadeva. Y el texto que vamos a leer hoy es el texto 19. Así que, bueno, pues vamos a empezar leyendo los mantras que decimos antes de leer el Srimad Bhagavatam. Si por favor alguno de ustedes me ayuda en la lectura en español, se los agradecería mucho porque sí queremos oírlo en sánscrito y un día aprendérnoslos, pero lo más importante es que entendamos qué dice el mantra. Por eso lo leemos en español para saber qué es lo que estamos diciendo todos los días antes de leer el Srimad Bhagavatam. Así que, si empezamos. Narayanam namaskritya naram chaiva narotamam devim saraswatim vyasam tato yayan udirayet. ¿Alguien desea leerlo? Antes de recitar este Sri Bhagavatam, que es el mismo medio de la conquista, uno debe de ofrecer respetuosas reverencias a la personalidad de Dios, Naraya Rishi, el ser humano supremo. Antes de recitar este Sri Saraswati, Bhagavatam, que es el medio mismo de la conquista, uno debe de ofrecer respetuosas reverencias a la personalidad de Dios, Narayana Rishi, el ser humano supremo, llamada Saraswati, la diosa de la erudición, y así la Vyasadeva del autor. Muchas gracias, Mataji. Muchas gracias, Prabhu. Y ahora decimos el segundo mantra. Nasta prayesu abadresu nityam bhagavata sevaya bhagavati utama es lo que bhaktir bhavati naistiki. Mediante la asistencia regular a clases sobre el Bhagavatam y mediante la prestación de servicio al devoto puro, todo lo que es problemático para el corazón es destruido casi por completo, y el servicio amoroso a la personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable. Muchas gracias, Prabhu. Bueno, pues ahora vamos a decir este mantra para que podamos canalizar la sabiduría precisamente de los maestros espirituales. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bueno, pues muchas gracias. Y voy a empezar a leer el texto 19. Y dice, Asyanubhavam Bhagavam Veda Guyatamam Shiva Devarsir Naradas Saksat Bhagavan Kapila Tripua, no, espérenme, ahí siempre me falla. Nipa. Si alguien me ayuda a repetir, hacia de él. Amubabam, Gloria. Bhagavan, Gloria. Bhagavam, Bhagavan, el más poderoso. el más poderoso. Veda, Veda, conoce. conoce. Guyatantamam, Guyatam Tamam, muy confidencial. muy confidencial. Shiva,
Shiva, el señor Shiva, el señor Shiva, Deva Rishi, Deva Rishi, el gran sabio entre los semidioses, el gran sabio entre los semidioses, Narada, Naradak, Narada, Narada, Saksat, Saksat, directamente, directamente, Bhagavan, Bhagavan, la personalidad de Dios, la personalidad de Dios, Kapila, Tapila, Kapila, Tapila, sí, Nripa, Nripa o Neripa, rey. o rey. Gracias, Matayi. Y bueno, ahora sí, la traducción dice, oh rey, el señor Shiva, Narada, quien es el sabio entre los semidioses, y Kapila, la encarnación de Dios, conocen todas las glorias de él de un modo muy confidencial y a través del contacto directo. Significado por su divina gracia, Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Todos los devotos puros del Señor son Budas o personas que conocen las glorias del Señor en diferentes y trascendentales servicios amorosos, así como el Señor tiene innumerables expansiones de su forma plenaria. Asimismo, existen innumerables devotos puros del Señor, los cuales se dedican al intercambio de servicio de diferentes humores. En general, hay 12 grandes devotos del Señor, es decir, Brahma, Narada, Shiva, Kumara, Kapila, Manu, Prahlad, Bhisma, Janaka, Sukadeva Goswami, Bali Maharaj y Yamaraj. Aunque Bhishmadeva es uno de ellos, ha mencionado únicamente a 3 importantes autoridades de las 12 que conocen las glorias del Señor. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, uno de los grandes acharyas de la era moderna, explica que Anubhava o las glorias del Señor la aprecia primero el devoto en estado de éxtasis, que manifiesta los síntomas de transpiración, temblor, llanto, erupciones corporales, etc. Síntomas que se intensifican aún más por medio de la comprensión constante de las glorias del Señor. Esas diferentes comprensiones de Baba se intercambian entre Yashoda y el Señor al atar con sogas al Señor. Y en el acto de conducir la cuadriga, acto que el Señor lleva a cabo en el intercambio de amor con Arjuna. Estas glorias del Señor se exhiben en el hecho de él actuar como un subordinado ante sus devotos. Y ese es otro aspecto de las glorias del Señor. Aunque Sukadeva Goswami y los Kumaras estaban situados en la posición trascendental, se convirtieron por medio de otro aspecto de Baba y se volvieron devotos puros del Señor. Las tribulaciones que el Señor les impone a los devotos constituyen otro intercambio de Baba trascendental entre él y los devotos. El Señor dice: yo pongo a mi devoto
en dificultades y así el devoto se purifica más al intercambiar conmigo baba trascendental. El primer, perdón. El primer, no me dio luz, ya. El primer devoto en dificultades materiales, el poner al devoto en dificultades materiales implica liberarlo de las ilusiones, de las ilusorias relaciones materiales. Necesito una lamparita. Materiales. Las relaciones materiales se basan en la correspondencia de disfrute material, lo cual depende principalmente de los recursos materiales. Por lo tanto, cuando el Señor retira los recursos materiales, el devoto se ve atraído en un 100% al trascendental y amoroso servicio del Señor. Así pues, el Señor saca al alma caída del fango de la existencia material. Las tribulaciones que el Señor le ofrece a sus devotos son diferentes de las tribulaciones que resultan de la acción viciosa. Como se mencionó anteriormente, todas esas glorias del Señor les son especialmente conocidas a los grandes Mahayanas, tales como Brahma, Shiva, Narada, Kapila, gracias, y Bhishma, y uno es capaz de captarlas por la gracia de ellos. Bueno, pues este es el texto 19. Ahí está. Bueno, pues vamos a hablar de este texto. Bueno, vamos a hacer referencia. Recuerden que está el abuelo Bhisma, el maestro de guerra, y pues él está ahí en una cama de flechas cuando pasa toda la comitiva de el ahora rey, Yudhishthir, perdón. Y entonces, pues ya le está diciendo el abuelo Bhisma, ya le está dando indicaciones, ya pues al rey. Él, recuerden que es al final de cuentas, pues el tío abuelo pues, de los Pándavas y de los Kurus. Y entonces, ahora que ya puede ver como rey a Yudhishthir, a Maharaj Yudhishthir, él en realidad está contento y entonces por eso le da pues todas estas indicaciones. Y entonces en este texto nos hablan primero que los devotos puros llevan el nombre de Budas. Entonces cuando hablamos de Buda como una de las encarnaciones del Señor Krishna, bueno, pues realmente todos son Budas, porque Buda significa entonces la persona que conoce las glorias del Señor Krishna. Y entonces uno dice, ok, entonces todos podemos conocer al Señor Krishna, las glorias del Señor Krishna. Bueno, al final sí, pero primero vamos a hablar de los devotos puros, que son quienes pues hacen diferentes servicios y pues hacen diferentes servicios y el tipo de servicio es trascendental. Son servicios amorosos trascendentales. ¿Como quién? Entonces,
Ya tenemos ahí a 12 principales, pero quiero hablarles de otros más. Por ejemplo, el dios del sol, el dios del cielo, todos ellos también son budas, también son devotos puros, pero ellos tienen un servicio trascendental, más allá de este mundo material. Y bueno, el ejemplo de un servicio amoroso trascendental, pues es Gurudeva, ¿no? Todos los gurús son devotos puros, son budas, porque son personas que conocen las glorias del Señor Krishna. Entonces, bueno, dice aquí que Krishna tiene innumerables expansiones de su forma plenaria y que de todas estas formas, de sus expansiones plenarias, de sus miles de formas, entonces también hay miles de devotos puros que hacen diferentes servicios y que por lo tanto pues llevan a muchos servicios a todo el mundo. Y bueno, menciona a los 12 más grandes devotos del Señor. Bueno, hay 12 grandes devotos del Señor. Aquí el abuelo Bhishma nada más menciona 3. Pero les recuerdan también, bueno, aquí Srila Prabhupada nos recuerda los 12. Así que, bueno, pues el primero, se los voy a decir otra vez, aunque ya conocen todos a los 12 o los han oído nombrar en algún momento. El primero es Brahma, el segundo es Narada Muni, el tercero es Shiva, el 4 es Kumara, el 5 es Kapila, el 6 es Manu, el 7 es Prahlad, el 8 es Bhisma. El 9 es Janaka, el 10 es Sukadeva Goswami, el 11 es Bali Maharaj y el 12 es Yamaraj. Entonces, estos 12 grandes devotos conocen las glorias del Señor. Se le llama a las glorias del Señor, se le conoce como Anubhava. Entonces aquí ustedes oían, ¿no? Que se conocía la bhava. ¿Qué es la bhava? Es ese amor trascendental del Señor Krishna. Entonces nosotros de repente se dice que pues lo hacemos con amor, lo hacemos amorosamente, hacemos un servicio amorosamente, pero hay también un amor trascendental. Y ese amor trascendental es lo que es las glorias o es eh, es lo que tiene, es lo que se conoce como las glorias del Señor. Así que, bueno, aquí nos menciona también que Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, que es un gran acharya de esta era moderna, menciona entonces cómo apreciamos nosotros las glorias del Señor. Y entonces habla del estado de éxtasis. En Conciencia de Krishna, uno oye mucho esto, ¿no? Es que el kirtan estuvo extático, ¿no? Ay, por ahí me acordé de alguien. A ustedes también, porque para él todo es estático, ¿no? La clase estuvo estática, el kirtan estuvo estático y la vida es estática. Pero resulta que en el estado de éxtasis existe transpiración, temblor, llanto, erupciones en la piel y una variedad más de síntomas que nos dan. Entonces, si ustedes han visto en alguien o el temblor o algo, bueno, ya saben, están en éxtasis. Es un poquito difícil y resulta que pues aunque este es el primer síntoma, ¿no? De que un devoto aprecia las glorias del Señor, es difícil realmente
pues ver a alguien que tenga esos signos. Realmente, aunque dice que empieza cuando se vuelven devotos puros. Y luego dice que se intensifican estos síntomas por las comprensiones constantes de las glorias del Señor. Y aquí, por ejemplo, entonces ya aquí nos pone los pies en la tierra, porque aunque nosotros digamos, no, sí, ahora sí el festival estuvo extático. Bueno, pues, ¿qué creen? Que pues nosotros todavía no tenemos ese grado para sentir éxtasis por las glorias del Señor. En sí, cuando estamos en contacto con el Señor, y entonces pues nosotros no estamos en contacto con el Señor porque el Señor vino hace 5,000 años. El Señor Chaitanya vino hace 500 años. Entonces nosotros no tenemos esa edad. Por lo tanto, nosotros no hemos estado en esa relación personal con el Señor. Entonces, por eso ahí nos habla de Madre Yashoda y Damodar, ¿no? En estos lilas, en donde pues Madre Yashoda trata de atar a el Señor Krishna. O Arjuna, la relación que tiene con Arjuna, que hasta el Señor Krishna conduce la cuadriga en la guerra. Así que este constante relación con Krishna, entonces es cuando se intensifican los síntomas de éxtasis. Así que no se preocupen, ninguno de nosotros ha podido llegar a este tipo de éxtasis. Bueno, esta gloria del Señor se da al actuar como un subordinado de sus devotos. Ok, y entonces ahí vamos, esperamos llegar, aunque sea a este tipo de nivel para poder conocer un poquito las glorias del Señor. Y entonces aquí dice que para poder conocer las glorias del Señor, bueno, hay también una posición trascendental. No, no es cierto. Tenemos que tener una posición trascendental, pero ahí nos da el ejemplo de los 4 Kumaras y de Sukadeva Goswami, que se supone nacieron y vinieron con una finalidad, pero el Señor Krishna les cambió la vida. Ajá, dijo, sí, ustedes van a poblar el mundo y y van a querer a su papá, y entonces ellos tuvieron su libre albedrío, decidieron, se van con Krishna, y entonces Krishna le dice, sí, y entonces esa es la forma en la que conoce la baba, la gracia de Dios. Y entonces, ¿qué hacen? Pues los convierte en devotos puros. Y bueno, ahí nos habla otro poquito de las tribulaciones. Las tribulaciones son esos pequeños problemas o esos, ¿cómo se dirá? Pues problemas, obstáculos que pone el Señor Krishna, que pues, sí, creo que no podremos decir obstáculos, son pruebas que le pone Krishna al devoto. Es un problema o es este cambio entre el devoto y el Señor, ¿no? Entonces, el Señor dice, bueno, aquí nos da una cita de Krishna mismo, donde dice que en el Bhagavad Gita dice Krishna, yo pongo a mi devoto en dificultades y así él se purifica más al intercambiar conmigo baba trascendental. Y entonces casi pudiéramos decir que es como el capítulo de la reina Kunti, ¿no? Pero no son problemas, son pruebas que nos pone el Señor Krishna. ¿Para qué? Para que podamos tener esa relación más cercana con la gloria del Señor. Esa es
para que seamos como más sinceros en esa relación para con Él. Y bueno, ¿qué pasa cuando nosotros ganamos esas pruebas? Cuando nosotros logramos trascender esas pruebas, bueno, Él nos dice que hace, que nos libera de la ilusión material. Y bueno, ahí también está muy interesante porque se dice que cuando nos liberan de la ilusión material, la ilusión está basada en el disfrute material y el disfrute material va a depender de los recursos materiales. Entonces, está muy interesante porque nosotros, así como les decía, no, todavía no se preocupen del éxtasis, no, todavía no llegamos a esos grados. Y aquí también no llegamos a esos grados porque todavía estamos, pues, en este mundo material. Todavía, aunque de repente alguien de nosotros se sienta muy devoto puro, pues realmente todavía estamos en el disfrute de los sentidos, en el disfrute material. Y para tener ese disfrute material, es decir, para tener frutos, pues dice que dependemos de los recursos materiales, es decir, pues no sé, de una casa, de un salario o simplemente así de dinero, ¿no? Hay gente que piensa que, que pues si ya tienes mucho dinero, entonces pues ya te libras de todo. Solo que acuérdense, pues si uno tiene dinero, uno va a decir, ah, sí, voy a comprar a Krishna. No, pues nadie, ¿no? O sea, si uno tiene dinero, va a decir, no, pues voy a construir mi casa, voy a viajar, voy a comer a restaurantes, VIP vegetarianos, y esas cosas. También, podríamos decir que, ay, bueno, no, es que yo soy tan devota que si yo tuviera mucho dinero, voy a hacer un templo o voy a, déjenme que piénsole, voy a hacer una finca y bueno, ¿qué les cuento? Pues aunque estemos pensando en y para Krishna, todavía estamos dependiendo del disfrute material y estamos dependiendo de los recursos materiales. Así que cuando el Señor retira la, cuando el Señor nos retira los recursos materiales, entonces, pues chillamos. No, no es cierto. Los devotos, pues ahora sí, como no tenemos recursos materiales, entonces se dice que, pues ahora sí, el 100% de nuestra mente y de nuestra vida la vamos a dirigir hacia el servicio amoroso al Señor Krishna. Y así el Señor saca esa alma caída del fango de la existencia material. Y entonces es muy bonito, ¿no? No es muy bonito sentirnos desamparados porque como estamos acostumbrados a vivir en este mundo material, pues pensamos que cuando nos quitan los recursos materiales, de repente pensamos que estamos solos y que no tenemos nada. Y bueno, ahora hay una diferencia entre la tribulación de Krishna, es decir, que nos quite estos recursos materiales, que ya no tengamos este disfrute material, contra el karma, ¿no? Entonces, en la vida nosotros también tenemos que diferenciar eso. Cuando es una prueba del Señor Krishna y cuando es nuestro karma, cuando es una tribulación, un problema, resultado de una acción viciosa. Entonces, ahí hay que ver, ¿no? O sea, ay, bueno, ya cuando tenemos cirrosis,
ay, el señor Krishna me puso esta prueba de enfermedad, ¿no? Y bueno, pues ya te acuerdas, no, pero pues también tengo 30 años tomando todos los días alcohol, entonces esta prueba de cirrosis hepática no es una tribulación de Krishna, es el resultado de mi acción, ¿no? Como aquí dice acción viciosa, por eso escogí una, una intoxicación, ¿no? Pero en realidad el karma viene por muchas, muchas cosas. En este momento nosotros estamos viviendo cosas muy fuertes en donde tenemos que preguntarnos, ¿es una tribulación de Krishna o es una tribulación resultado de nuestras acciones como planeta, como país? Entonces, hay que valorar bien esto porque muchas veces le echamos la culpa al Señor Krishna y más si dice que nos va a dar, hay un pensamiento así muy fuerte, ¿no? Hasta los Sikhs o algunos devotos del Señor Shiva te dicen, ¿no? No, no, yo con el señor Krishna no, porque el señor Krishna quita el dinero, ujú, no te da riquezas. Este, por eso no somos Hare Krishna. Y es una situación muy, muy, muy interesante, aunque estamos viendo cómo estas personas a lo mejor tienen dinero, ¿no? Y a lo mejor se piensan eh, buenas personas, bueno, son buenas personas, pero su pensamiento no es un servicio amoroso al Señor, es un servicio amoroso a ellos mismos. Y eso da como resultado pues un karma. Y entonces pues ellos quieren seguir viniendo vida tras vida hasta que logren hacer un servicio amoroso al Señor. Así que bueno, ustedes es para que no se la crean. Krishna nos bendice tanto hablando de esta baba, de estas glorias del Señor, pues que los devotos somos realmente todos los días y en cada momento felices. ¿Por qué? Porque tenemos de ese amor de Krishna. Voy a seguir. Estas glorias del Señor son conocidas por los Mahayanas, que son autoridades de la sucesión discipular y eh, nosotros captamos baba cuando los conocemos y por la gracia de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que ellos son intermediarios. ¿Se acuerdan esto de, oh mi Señor, déjame ser un instrumento de tu amor? Bueno, pues entonces todos los devotos puros, ellos tienen este conocimiento de la gracia de Dios. Y nosotros, aunque queramos, aunque ahorita al leer este verso, podemos decir, sí, yo me voy a entregar a Krishna, todos los días voy a hacer servicio amoroso, voy a hacer mis 16 rondas, voy a hacer todas las reglas y regulaciones, voy a hacer servicio amoroso y entonces pues voy a conocer la gracia del Señor. Bueno, recuerden, no se puede. No se puede porque no tenemos pues esa entrega realmente para poder conocer esta gracia de Krishna, entonces tendrían que volverse maestros espirituales. Entonces, ¿es imposible conocer la gracia de Dios? No. Si nosotros nos volvemos devotos puros, entonces vamos a conocer la gracia de Dios. Entonces ustedes dicen, ay, no, pues entonces vale, ¿no? O sea, entonces, pues, ¿cómo le hacemos? Y bueno, ahí viene el resultado. Pues resulta, la gracia de Dios es muy grande, es infinita y es feliz. Y entonces, Madre Yashoda, pues es una gran devota pura
Arjuna es un gran devoto puro y a partir de Brahma para el señor Chaitanya y todos ellos son devotos puros y resulta que, pues que ellos tuvieron devotos, ¿no? Ellos tienen devotos y acuérdense, el devoto es el resplandor del gurú. Es decir, que como nosotros tenemos un maestro espiritual, nuestro Gurudeva, que es un devoto puro y que conoce y ve a Krishna en todos lados, conoce y participa de los lilas de Krishna, entonces, por lo tanto, él está conociendo las glorias de Dios y el amor trascendental de Dios, y a su vez nuestro Gurudeva nos da y podemos conocer las glorias del Señor Krishna. Y claro que lo conocemos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos un maestro espiritual sumamente amoroso. Entonces, aunque hay varias gaudillas y aunque hay muchos devotos, entonces todos tenemos como un diferente modo, ¿no? De la prédica y del cariño que se ve en los templos. Entonces, por ejemplo, la familia Brinda Parivar, entonces es muy amorosa. ¿Y por qué? Porque tenemos un maestro espiritual, un Gurudeva sumamente amoroso, que cuando lo vemos, cuando habla con nosotros, cuando nos da servicio, entonces podemos sentir las glorias de el Señor. Así que, bueno. Y bueno, pues sí es un poquito raro. Es un poquito raro que Krishna pues le dé, se siente como si fuera un favoritismo, ¿no? Que pues solo a algunas personas les dé, les permita o les revele su gloria, ¿no? Y bueno, pues es a los devotos puros, a los devotos confidenciales, a quienes les revela sus glorias. Pero, pues, acuérdense, el camino, pues, es el servicio devocional entero. Bueno, les voy a leer el texto 20. Lo voy a leer yo y pues ya no les voy a pedir que lo repitan, lo voy a leer yo. Es muy chiquito el texto 20, así que para terminar con la idea, toda esta idea. Y en sánscrito el texto 20 dice, Yalmanya semutuleyam priyam mitram surritamam akaro sachivam tutam saukridat ata saratim. Y la traducción dice, oh rey, esa personalidad a quien solo por ignorancia consideraste tu primo materno, tu muy querido amigo, bienqueriente, consejero, mensajero, benefactor, etcétera, es esa misma personalidad de Dios, Sri Krishna. Significado: por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada aquí, ya hay. Aunque el señor Sri Krishna actuaba como primo, hermano, amigo, bienqueriente, consejero, mensajero, benefactor, etcétera, de los Pándavas, aún así era la suprema personalidad de Dios, por su misericordia sin causa para con sus devotos puros y a fin de favorecerlos. Él realiza toda clase de servicios, pero eso no significa que él haya cambiado su posición de
persona absoluta. Pensar que él es un hombre ordinario es el más graso tipo de ignorancia. Ok. Déjenme ver si de una vez les leo el 21. Bueno, les voy a leer el 21. El texto 20, pues realmente es muy parecido, ya nada más me falta mencionarles las diferencias. El texto 21 dice, Sarvatman Natsanadriso hi advayasaya nudai kritek tat kritan mat vaisamian niravadyasya na Quasit. Y la traducción dice, por el hecho de ser la absoluta personalidad de Dios, Él está presente en el corazón de todos. Él es igualmente bueno con todos y Krishna está libre del ego falso, producto de la diferenciación. Por consiguiente, todo lo que él hace está libre de la embriaguez material. Él es equilibrado. Significado por su divina gracia. Como él es absoluto, no hay nada que sea diferente de él. Él es Kaivalya. No hay nada más que él mismo. Todo y todos son la manifestación de su energía y por ende él está presente en todas partes a través de ella, ya que no es diferente de ella. Al sol se le identifica con cada pulgada de los rayos solares y con cada partícula molecular de los mismos. De igual modo, el Señor lo distribuyen sus diferentes energías. Él es Paramatma o la superalma que está presente en todos los seres vivientes, de manera que cuando él se exhibe como auriga de Arjuna, no hay cambio en su excelsa posición. Es únicamente el poder del servicio devocional lo que lo muestra a él como el auriga o el mensajero. Como él no tiene nada que ver con el concepto material de vida, ya que es identidad espiritual absoluta. No existe para él ninguna acción superior o inferior, puesto que él es la absoluta personalidad de Dios. No tiene ego falso y así pues no se identifica con nada que sea diferente de él. El concepto material del ego está equilibrado en él. Luego él no se siente inferior al volverse el auriga de su devoto puro. Constituye la gloria del devoto puro el hecho de que únicamente él pueda provocar el servicio del afectuoso Señor. Bueno, me acabo de echar otros dos textos, pero es ya con lo que acabamos de decir. Entonces, el conocimiento supremo no depende de la capacidad mental, sino de la pureza del corazón. Y el conocimiento trascendental se da por servicio y redención. Y la meta no es entender a Krishna con la mente, es servirlo con el corazón. Entonces, si seguimos el camino de los devotos puros, entonces también vamos a recibir esta revelación de Krishna. Y bueno, pues el Señor, algo muy bonito del texto 21 es que el Señor, pues se dice, el Señor mira con el corazón. Es decir,
esa entrega, ese servicio de corazón. Cuando nosotros decimos servicio amoroso, pues nosotros todavía tenemos un ego, pero cuando nosotros hacemos un servicio directo, un servicio amoroso a Dios, esta relación devocional de Krishna con su devoto es eterna. Entonces, cuando ustedes van al festival, cuando ustedes hacen Abhisheka, cuando ustedes hacen Pushpanjali, acuérdense, se queda en su registro y es eterno. Krishna nunca, nunca, nunca va a dar un paso atrás. Siempre va a estar ahí y en la próxima vida ya vamos a tener unos escaloncitos, ya aumentados, ¿sale? Y bueno, entonces ahora en el texto 21 nos habla de Krishna como Paramatma o como superalma, que se encuentra en el corazón de cada ser vivo. Y entonces, acuérdense, Krishna está en todo. Ajá. Entonces, ahora sí, si vemos, bueno, Krishna está en todo, en todos los seres vivos, en los devotos y en los no devotos. Ajá, en todo. Ahí está Paramatma. Ujú. Y resulta que, por ejemplo, decíamos, ¿no? Krishna estaba con los Pándavas, pero también estaba con los Kurus. Ajá, o sea, estaba con los dos. Entonces, y a pesar de que estaba en esa guerra y estaba con unos y estaba con otros, también protegía el orden del universo completo. Es decir, él tiene un poder inmenso, su gloria es inmensa, ¿no? Por eso es la suprema personalidad de Dios. Y entonces se dice que pues la aparente preferencia por sus devotos no es favoritismo injusto, es una reciprocidad amorosa. Si nosotros hacemos un servicio a Krishna y sabemos quién es Krishna, sabemos que es Dios, entonces nosotros lo hacemos con fe y lo hacemos con amor. Así que Krishna nos da un resultado amoroso y el amor más grande es Krishna. Así que esa reciprocidad amorosa es esa relación que nosotros empezamos a hacer Krishna, que, que nosotros hacemos con Krishna, ¿no? Bueno, y del ego falso, bueno, acuérdense, el ego falso, pues es cuando nos identificamos con algo que no somos. Es decir, como seres humanos decimos, yo soy el controlador, yo soy el disfrutador de esta vida. Esto y esto es mío. Y no es cierto. Sabemos que todo eso es Krishna, es de Krishna. Entonces, ese es el ego falso. Entonces, Krishna no tiene ego falso. ¿Por qué? Porque sí, él es el controlador real, ¿no? Él es el disfrutador supremo. Él es el propietario de todo. Entonces, en sus acciones, él no tiene ego falso. ¿Por qué? Pues porque Él lo es todo. Él es la suprema personalidad de Dios. Por eso, cuando Él actúa como supremo, no hay ego falso y su posición es natural. Por eso ahí dice, a Él no le importa ser el primo de Maharaj Yudhishthira. A Él no le importa ser em, la auriga de Arjuna. No le importa ser el hijo a quien ata Madre Yashoda. ¿Por qué? Porque él no lo ve como si se bajara o como si o como si hiciera algo menor. Ajá. Krishna es auténtico. Él es todo, no tiene ego falso y entonces realmente lo que tendríamos que ver es esa respuesta amorosa del Señor Krishna para cada uno de sus devotos.
Los devotos puros alcanzan a ver más las glorias del Señor, pero en realidad nosotros no podemos ver todavía las glorias de Krishna, pero vemos la refulgencia. El camino es, pues, ustedes lo han visto, ¿no? Cuando viene nuestro Gurudeva, entonces nuestro corazón se siente pues cargado de energía, de amor, de pureza. Por ahí hay gente que dice, ay, no, es que viene Gurudeva y todos son amorosos y todos son serviciales. Se va Gurudeva y todos son malos y feos. No, la verdad es que cuando ustedes estén haciendo servicio devocional directo, van a ver que es un poquito cansado, es un poquito fuerte. ¿Por qué? Pues porque recibir ese round de cariño de Krishna, ese, esos amorosos servicios, pues nuestro cuerpo no aguanta. Por eso es que tenemos que tener pues esta preparación. Un maestro espiritual tiene que tener una preparación muy fuerte. Nuestro maestro espiritual actualmente pues ha puesto un poquito de esas glorias de Krishna en los acharyas, en cada lugar, en cada país. ¿Para qué? Para que podamos ayudarlo un poquito, ¿no? Él, ustedes lo ven y todo el tiempo está pensando en Krishna, está trabajando, está cada vez haciendo más trabajo para conciencia de Krishna. Por eso actualmente pues están los acharyas para ayudarlo en ayudarlo en su tarea, en su trabajo, en su servicio amoroso al Señor. Entonces, bueno, así un resumito. Pues acuérdense la gracia del Señor. Ahí me falta otra foto ahí que está en la noche, Meenakshi, por favor, ¿me la pasas? Pásala. Esto es para que vean cómo nuestro Guru Maharaj trabaja de día y de noche, ¿no? Ahí con su lamparita y los devotos muy felices porque no pueden dormir porque nuestro Guru Maharaj, él trabaja todo el tiempo. Y la última foto de Guru Maharaj, con otro Maharaj. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros, esta parte es hermosa porque hay muchos devotos puros y entonces cuando nosotros tenemos esa relación, podemos ver a los devotos puros, podemos escuchar las clases de los devotos puros, entonces nosotros tenemos un poquito esa luz, ese amor trascendental del Señor Krishna. Y bueno, pues eso es realmente todo un resumen chiquito. Bueno, pues que los que más ven estas glorias del Señor Krishna, pues son precisamente estos 12 discípulos, 12 devotos puros, que son las reencarnaciones del Señor Krishna, que Él es, él es tan grande que, que bueno, estos devotos hacen servicio amoroso para el Señor y entonces el Señor les da mucho más amor y mucho más vida, mucho más poder, mucho más tesoros, no sé cómo decirles, pero recuerden, pues el amor de Krishna es realmente lo mejor. Y que pues aunque el Señor Vishnu esté manejando todos los universos, porque de él salen los universos, eh, entonces a pesar de que él esté manejando toda esta parte, todos los planetas, el sol, la luna, los señores,
todos los semidioses haciendo sus servicios, también está en cada uno de nosotros como Paramatma. ¿Y cómo podemos reconocer o cómo podemos encontrar encontrar ese amor y esas características de las glorias de Krishna? Bueno, a través de los devotos puros. En nuestro caso, pues, nuestro abuelo espiritual, ¿no? Srila Prabhupada, pues él es nuestro camino, ¿no? Así como dice la Biblia con Jesús, ¿no? Yo soy el camino. Bueno, pues los devotos puros son el camino que nos llevan a conocer y a sentir estas glorias de el Señor Krishna. Bueno, pues esto fue el capítulo 19, 20 y 21. Si tienen ustedes algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran mencionar. Haribol, igual, Igual, Bravocito. muchas reverencias para todas y todos. Y muy Ya. nectario, Mataji, como todas las clases de Ram Bhagavatam es un néctar. Muchas gracias por su servicio. Sí, yo más quería hacer el hincapié de que, por ejemplo, de los creyentes y no creyentes, por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, Donald Trump jura por la Biblia y según él es creyente y todo, y lo que está haciendo, ¿no? O sea, en el sentido va de que a veces hacen tantas barbaridades en nombre de Dios, ¿no? En nombre de Dios se cometen muchas guerras, injusticias, etcétera. Entonces, por eso mucha gente se aleja, ¿no? Entonces, por ejemplo, los ateos que dicen, no, yo quiero tener una prueba, muéstrame a Dios, igual, ¿no? Como usted bien dice, el ego falso. Sí, pero más que nada es eso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque sí, hay gente que se dice muy, muy religiosa y a la mera hora somos muy, muy diablos, muy, muy diablos, incluyéndome yo. Ay, Diario. no, claro que no, los devotos no son muy diablos, pero sí, yo creo que un ejemplo actual de la representación del ego falso, pues es el señor Trump, ¿no? Pues en él está reflejado, él es ¿cómo se le llama? Comerciante, un negociador, no sé. Bueno, él realmente está dedicado a su fortuna y a lo que le interesa es tener dinero. Entonces, pues él se quiere, o él piensa que lo mejor que hay en la vida es ser rico y entonces, y tener poder, ¿no? Y bueno, pues desgraciadamente, pues ahora ya está hasta enfermo de poder, ¿no? Entonces, pues es un ego falso tan grande bueno, lo dijimos en el texto 19, lo dijimos en el texto 20 y en el 21. Y bueno, en el 19 nos decía, o sea, Krishna te va a poner esas pruebas, te va a quitar los medios para que ya no estés viviendo en este mundo material con las leyes de la naturaleza. Entonces, pues obviamente el señor Trump no se va a liberar, ¿no? O sea, la verdad es que aunque está haciendo cosas tan fuertes, pues realmente nosotros como devotos, pues confiamos en Krishna, ¿no? O sea, no hay nadie más poderoso que Krishna. Está haciendo cosas terribles el señor Trump y tendrá su karma. Entonces, pues esperemos ya no verlo en otras vidas, pero bueno, pues el Señor, Él está aferrado, ¿no? A volver a este mundo material y bueno, pues ya con otras
situaciones y otras posibilidades. No creo que no los encontremos en Krishna Loka, así que no se preocupe. Y bueno, pues sí, ese es un ejemplo actual tremendo para un no devoto, ¿no? Es para una persona, pues muy alterada. Y algo dijo usted, algo más. Ay, bueno, pues no sé. Si hay otro comentario o alguna pregunta. Ah, ya me acordé. Usted dijo que a veces nos hacemos ateos porque algunos de nuestros dirigentes no cumplen las expectativas. Bueno, eso es muy importante. Acuérdense que la sucesión discipular no es nada más que yo me nombre Gurudeva y entonces ya la hice, ¿no? No, no es una autoproclamación. Entonces, esta persona que se hace maestro espiritual, que está en una sucesión discipular oficial, entonces sí hay reunión de todos estos devotos puros y entonces pues se pudiera decir como una prueba, entrevista y esto para que se decida si es un devoto puro o todavía nos falta. Entonces, en estas asambleas se decide quién es ya Gurudeva, es decir, un guía de pues de la gente. Krishna es sumamente feliz, no de que nosotros, por ejemplo, ahí mismo decía, ¿no? Krishna viene y está contento con Madre Yashoda. ¿Y saben qué le da más felicidad a Krishna? No que nos acordemos de él, sino que nos acordemos de él a través de Madre Yashoda. Es decir, que esta parte de hacer servicio, de tener una entrega amorosa a Krishna, no la quiere por él, la quiere por sus devotos. En este caso, por su mamá. Quiere que nosotros nos entreguemos a él porque Arjuna no quería pelear. Y entonces Arjuna lo convierte como su maestro espiritual antes de la batalla de Kurukshetra. Entonces, que Arjuna nos enseñe cómo es que nos tenemos que, él es nuestro nuevo maestro, eso es lo que le gusta más. Por eso hizo al señor Rama, por eso hizo a todos estos avatares y por eso también tenemos la sucesión discipular. Es decir, él es muy, muy, muy feliz de que nosotros tengamos un servicio devocional amoroso a través de su devoto puro, es decir, nuestro Gurudeva. Con nosotros espero con todo mi corazón que alguno de ustedes sea devoto puro en esta vida y entonces pueda enseñarnos mucho más de las glorias del Señor. Y esta es una de las cosas más importantes. El abuelo Bhishma, eso es lo que le está haciendo en este capítulo, le está diciendo, le está enseñando a Maharaj Yudhishthir las glorias del Señor. Así que, bueno, si ustedes piensan que hay un secreto para llegar a Krishna, no es cierto. Está en el Bhagavatam, se lo dijo el abuelo Bhishma a Maharaj Yudhishthir, y Krishna nos los está diciendo con todos los devotos puros que existen en este mundo y en todos los universos, a cada uno de nosotros. Pues les mando un abrazo a su Paramatma, de mi Paramatma, y con esa refulgencia de mi Guru Maharaj, a quien quiero y a quien me quiero rendir. Y bueno, pues espero que estos capítulos les hayan gustado y nos abran un poquito los ojos para seguir haciendo servicio devocional.
Pues muchísimas gracias por todo, ya me pasé. Disculpen ustedes que me haya pasado un poquito, pero ese es el, el camino para llegar a las glorias de Krishna. Bueno, pues muchas gracias. Rakunja Vihari Ki, Jai. Radha México Ishwara Ki, Jai. Bhakti Aloka Paramadvaiti Swami Maharaj Ki, Jai. Srila Prabhupada Ki, Jai. México Yatra Ki, Jai. Hare Krishna, todos. Hare Krishna, Recuerden, Hare esta clase está en Hare Facebook Bol. y en YouTube. Por favor, denle like y por favor compártanlo con más devotos para que cada vez podamos hacer este servicio directo a Krishna que nos pone nuestro maestro espiritual. Muchísimas gracias, devotos. Que este día sea el mejor día de sus vidas. Hare Krishna. Hare Bol. gracias, Abrazos a gracias, todos. Hare. Hare Gracias, guarda Buenos días a todo. todos. Buen día, Hare Krishna. Haribo. Radhe, radhe. Radhe, Radhe, radhe. Radhe, Radhe.